¿Cómo van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¿Ya usaste unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta. ¡Y listo el pollo! Carne al horno y una pizza, milanesa con pureo, papa frita, con manteca los fideos. Cocineros somos todos si queremos. Acá está, ya llegó, listo el pollo empezó. Acá está, ya llegó, listo el pollo empezó. Aerolíneas Byron anuncia su vuelo. Por favor, estimados pasajeros, abróchense los cinturones. Oh, turbulencia, turbulencia. ¡Hola! Aerolíneas Byron llegó a su destino. Mira las manzanas que traje. Ah, manzanas. Tengo manzanas para brindarte, que son ricas y saludables, y las traje para ti. ¿Para mí? ¿Sí? Genial. Celes, trajiste manzanas y canciones de Sandro. ¿De dónde venís? De la quinta de mi tía. Lo que pasa es que ella es fanática de Sandro. Y en el viaje me regaló unas manzanas y vinimos cantando. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo repollos y zapallitos, un plato de cornalitos y el hambre de un jabalí. Hola, nenas. Maxi. ¿Sabía que la canción no es así? Sí. ¿No es así? No. Ah, con razón la gente salía corriendo cuando yo cantaba. ¿Cómo andan? Bien, mira, tengo... Manzana verde, me encanta porque es ácida y jugosa. Y a mí me gusta la roja. Chicos, ¿están pensando lo mismo que yo? Sí, cantar más canciones, ¿no? ¿De Sandro? No. Bueno, sí, pero después. Lo que estaba pensando es que podamos hacer una receta con todas las manzanas. Ah, yo tengo una receta genial. ¿Cuál? Torta de migas. De migas. De migas, así es una torta muy rica, muy fácil y lleva manzanas. Genial. Buenísimo. No, Maxi. Para la receta. Sí. Hoy hacemos Torta de migas. una torta fácil de manzana. Hola, fanáticos de Sandro. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a Listo el Pollo. Tengo... Manzanas para brindarte. Una torta emocionante. que la traemos para ti. Ah, bueno. Byron, una pregunta. ¿La torta se llama torta de migas porque lleva pan? No, en realidad las migas las hacemos con harina, manteca y azúcar. Y para darle sabor le podemos poner avena. Ah, ¿y lleva fuente? Sí, una fuente enmantecada. Perfecto. Maxi, seguramente vos, como adulto responsable... Tenés que ir a prender el horno. Sí. Y de paso traigo manteca porque soy recopado. ¿Eh? Ah, buenísimo. ¿Elegimos las manzanas? Dale. Esa está linda, ¿no? A ver, esta sí. Amarilla. Acá. Y esta verde está muy linda. Sí. Tengo manteca para la fuente, manzanas en recipiente, no sé qué más rimar. ¿Vas a vos a mantecar? Sí, me leíste la mente. Muy bien. ¿Y nosotros? Bueno, mientras nosotros, mejor dicho, vos te vas a encargar de pelar las manzanas y yo de cortarlas. Bueno. Nunca probé manzana amarilla. ¿Probamos? Dale. A ver. Es diferente, muy rica. Muy rica. La cáscara de la manzana tiene mucha vitamina. Sí, pero hay que tener en cuenta que hay que lavar todas las frutas antes de comerlas. Listo, ya tengo las manzanas cortadas en cuadraditos chiquitos, la amarilla, en tiritas, la roja y en gajitos, la verde. Así podemos distinguir los sabores. No. Para la receta. ¿Cuántos tipos ricos de manzana que hay, no? Es cierto. ¿Y si mejor le preguntamos a los imágenes animados qué saben de la manzana? ¡Dale!
roja, verde, amarillo, bicolor, la manzana es uno de los frutos que hace más tiempo nos acompaña y nadie se puede negar a disfrutarla. Cruda o cocida, su sabor es tan especial que con ella se preparan infinidad de postres. Pero también muchas comidas saladas la tienen como ingrediente. El puré y las ensaladas con manzana son dos clásicos para acompañar carnes. Además, a partir de la manzana se elabora el vinagre que usamos en la ensalada. Y también la sidra, una bebida tradicional de los festejos. Por todas estas posibilidades, el manzano es uno de los árboles frutales más cultivados mundialmente. En Argentina se cultiva principalmente en el sur, en el Valle de Río Negro, porque para crecer los manzanos necesitan clima donde no haya mucho calor. La manzana es también una de las golosinas preferidas de nuestros paseos. ¿Quién no disfrutó una manzana caramelada en alguna tarde de plaza? Quiero manzana caramelada, Pochoclo y garrapiñada. Con un rico chinchulín. Maxi, no pega. ¿Qué, no pega la letra? No, la manzana con el chinchulín. Ah, bueno. ¿Cómo sigue la receta? Bueno, ponemos todas las manzanas acá y le agregamos jugo de limón y canela. Bien. Vamos con la manzana. Ahora, el jugo de limón. Canela. De a poquito. Ahí está. Le pusimos estos ingredientes para que quede más rica y más jugosa. Ahora tengo la intriga de las migas. ¿Hacemos las migas? Bueno, necesitamos manteca, avena, azúcar y harina. A buscar los ingredientes. Vamos. Quiero harina, 2 tazas de harina. Te doy harina, 2 tazas de harina. Quiero avena, 1 taza de avena. Una taza de avena, te doy una avena. Quiero azúcar, 1 taza de azúcar. ¡Azúcar! Y ahora revolvemos. ¿Y la manteca? ¿Qué haces con la manteca? 150 gramos de manteca. Tengo un problema. Son 200 gramos de manteca en este pan. ¿Cuánto sería 150 gramos? Mira, Maxi, si la partimos en 4 partes, ¿cuánto quedaría cada una? 50 gramos. Exacto, entonces vamos a necesitar 3 partes y dejamos una. Ah, o sea que cortamos en 4 y sacamos 3. Exacto. Bien. Ahora mezclamos todos los ingredientes con la mano. Chicos, ¿lo hacemos? Sí. Dale. Llegó el momento de otro secreto de la cocina. ¡Al sótano de Maxi! Amigas y amigos, ¿están listos para una sorpresa? Hoy vamos a hacer un falso jugo de manzanas, una bebida súper rica y refrescante. Vamos a necesitar 3 manzanas, que estén peladas y cortadas en 4 partes cada una. Me encantan los secretos del sótano. Ponemos las manzanas en 1 litro de agua. Ahora le ponemos una rama de canela. Y 2 cucharadas de azúcar. Revolvemos. Una aclaración. Yo llamo falso jugo de manzanas porque no le sacamos el jugo a las manzanas, sino que la hervimos para que cuando la manzana se cocine saque todo su sabor al agua. Esto ya está listo para que Maxi lo ponga al fuego y tenemos una bebida súper refrescante. Bueno, ya tenemos las migas, las manzanas. Como que falta algo, ¿no? Byron, ¿dónde está Byron? Hola. Traje un rico jugo de manzanas, pero hay que hervirlo. Maxi, ¿te encargas? Yo me encargo. Y Byron, ¿cómo seguimos? Bueno, tenemos que poner un piso de manzana y un piso de migas. ¿Me ayudas? Dale. Primero estas. Tiene los bordes. Y ahora Perfecto.
Bueno, listo. Esto va al horno y... ¡Listo el pollo! Genial. Es rápido, ¿eh? Sí. Byron, ¿sabes con qué quedaría bien esta torta de manzanas? ¿Con qué? Con una buena crema chantilly. Qué rico. ¿Qué dijeron? Crema chantilly. Crema chantilly con torta de manzanas. Bien cremosa. Ay, pero no sé si hay crema en la heladera. Oh. Me voy a fijar igual, ¿eh? A ver. Chicos, ¿Qué? ¡hay crema! ¡Sí! Necesito que me pongas 2 cucharadas de azúcar. Muy bien. Azúcar a gusto. A nosotros nos gusta 2 cucharadas. Y ahora un chorrito de esencia de vainilla. Perfecto. Ahí está. Y ahora sí, Qué rico. a mezclar. Terminé. ¿Probamos? Sí. Está riquísimo. Es la especialidad tuya realmente, ¿eh? Uy, un mensaje de nuestros amigos. ¿Lo vemos? Dale. Hola amigo de Listo el Pollo, yo soy Agustín y ella es Vicky. Y esta tarde vamos a preparar panqueques. Estos son los panqueques que preparó mi mamá. Para rellenar nuestros panqueques tenemos banana, queso crema y dulce de leche. Vamos a cortar las rodajas bien finitas para que no se escapen del panqueque. Ahora arriba del dulce de leche le agrego bananas. Ahora enrollar. En un lado voy a poner queso crema y en el otro dulce de leche. La hacemos por lejita para que no se salga el queso crema de adentro del panqueque. Ahora como el panqueque ya está listo, vamos a ponerle banana. Bien despacito. Los verdaderos panqueques son listo el pollo. ¡A merendar! ¡Ya listo el pollo! Qué bueno el mensaje de nuestros amigos. Sí, la verdad que se veía todo muy tentador. Qué bueno es preparar cositas caseras y ricas para la merienda. Sí. Nuestro jugo de manzana está hirviendo, ¿eh? Bueno, déjalo enfriar y después lo colamos. Perfecto. Maxi, ¿cómo estará nuestra torta? Unos minutitos y listo. Genial. Mientras tanto, ¿vemos cómo lo hicimos? Dale. Para hacer esta torta de manzana, primero lavamos y pelamos 2 manzanas rojas, 2 manzanas verdes y 2 amarillas. Luego las cortamos de diferentes maneras y lo rociamos con jugo de limón, 2 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de canela. Y la acomodamos en la base de una fuente enmantecada. En un bowl mezclamos 2 tazas de harina común, 1 taza de avena y otra de azúcar. Allí pusimos 150 gramos de manteca y mezclamos con la punta de los dedos formando miguitas o grumos. Pusimos esta mezcla sobre la manzana y la llevamos a horno suave durante 25 minutos. Esta torta fácil de manzanas es un manjar. Le ponemos un poco de crema. Y colamos jugo de manzana. Y vamos todos juntos a la mesa. Todos vamos a comer. ¡Sí! ¡A comer! ¡Uy! ¿Probamos? Las migas son muy crocantes, las manzanas muy dulces y la crema muy chantilly. Sí, la verdad. Y además la receta es súper fácil. Es verdad, lo hicimos muy rápido, ¿eh? Sí, la verdad. Bueno, chicos, nos despedimos. Hasta el próximo... ¡Listo el pollo! ¡Listo el pollo! Listo, listo el pollo. Listo el pollo. Listo, listo el pollo. ¿Cómo van
van esos panqueques? ¡Listo el pollo! ¡A cocinar! ¿Ya asaste unos fideos? ¡Listo el pollo! Sal, pimienta y listo el pollo. Carne al horno y una pizza, milanesa con pureo, papa frita, con manteca, los fideos. Cocineros somos todos si queremos. ¡Qué sofisticado el plato! Una receta para sorprender. Un desafío creativo. ¡Qué presentación, eh! Muy rico, muy. Llegó el momento del toque final. ¡Y listo el pollo! ¡Chao, listo el pollo!